Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero felicitar y agradecer en la persona de la senadora María de los Ángeles Agnún a todos los asesores y trabajadores de las comisiones correspondientes y del Senado en general que han llevado adelante este proceso de discusión, de deliberación y donde han tenido la amabilidad y la paciencia de recepcionar las inquietudes de cada uno de los senadores y senadoras que hemos manifestado o pedido modificaciones respecto al proyecto original y han actuado en consecuencia. En segundo lugar, quiero manifestar que este tema del desprestigio, de la degradación del Poder Judicial, es un tema que a mí me desvela hace muchos años. Hace 20 años, acá en la provincia del Chaco, en épocas donde gobernaba el doctor Ángel Rosas, nosotros pasamos por una situación similar respecto al manejo de nuestra justicia provincial. Se nos había modificado la acción de amparo, que nosotros la tenemos reconocida como una cláusula operativa en la Constitución provincial, nos había sido modificada mediante un decreto del Poder Ejecutivo, se nos designaban integrantes del Superior Tribunal de Justicia de manera inconstitucional. Nuestra Constitución, después de la reforma del 94, establecía la necesidad del concurso de antecedentes y oposición para todos los jueces, incluidos quienes integraban el Superior Tribunal de Justicia. Ya se habían designado 2 durante este gobierno sin cumplir con este requisito. Y en el año 2006, a pesar de que se instauró una pseudo reglamentación como para hacer creer que se llevaban a cabo una suerte de audiencias públicas donde uno podía adherir o impugnar, digamos, a los distintos postulantes, terminó el Consejo de la Magistratura de la provincia designando de 23 postulantes a quien estaba en lugar 22 porque menos méritos y antecedentes tenía para ocupar esta función, siendo sus antecedentes solamente, digamos, su título de abogado y haber sido ministro de hasta hace pocos meses atrás del gobernador Ángel Rosas, y como antecedentes también habiendo sido integrante de la CAL, de la Comisión de Asesoramiento Legislativo, durante el proceso de reorganización militar, o sea, arrogándose facultades con 2 integrantes más, de 32 diputados provinciales que obviamente el proceso, como todo gobierno militar, disolvió y bien asumió. A pesar de todos estos pocos buenos antecedentes y muy malos antecedentes, fue esta persona la que decidieron designar para integrar el Superior Tribunal de Justicia. En aquella oportunidad y por estos motivos creamos un colectivo que era el Foro por la Justicia Independiente, porque también, digamos, de esta manera se perseguían a las pocas jueces que se animaban a otorgarnos acciones de amparo en contra de los actos arbitrarios e ilegales del gobierno provincial. Hoy estamos discutiendo, deliberando acerca de lo que algunos consideran una reforma judicial, otros que por ahí tenemos así como una suerte de síndrome de ansiedad extrema, digo yo, consideramos solamente como un puntapié inicial, como una primera medida para ir tomando todas las decisiones que necesitamos a los efectos de tener un sistema judicial, un servicio de justicia a la altura de los derechos más elementales de todos los argentinos y las argentinas. El expresidente Mauricio Macri y hoy, digamos, propalada sus actos de gobierno, tratando de defenderlos por parte de muchos de sus senadores y sus senadoras, oportunamente nos ofreció a los argentinos y a las argentinas seguridad institucional. Y como diría el doctor Eduardo Barcesat, nos terminó dando un cuatrerismo constitucional, porque la manera grosera en que se ha avanzado sobre el sistema judicial, sobre nuestros jueces, sobre nuestros fiscales, la manera en que se han utilizado de manera accesoria los servicios de inteligencia del Estado, la manera en que han creado causas, testigos y procedimientos acompañados
de procedimientos mediáticos que tanto les preocupa y que tratan de defender hoy tras un pseudo derecho de libertad de expresión que de ningún modo nosotros vamos a atacar ni a disminuir en su real envergadura, nos habían acostumbrado durante estos 4 años a puestas en escenas, a montajes al mejor estilo de Polka Producciones, ¿no? O sea, llevando los medios de comunicación y las transmisiones en vivo en toda oportunidad que pudieron hacer uso y abuso de las medidas judiciales, inclusive de las prisiones preventivas con la pseudoautoría Irursum, nada más que para denostar, para denigrar y para avanzar sobre los derechos humanos más elementales de los opositores, de compañeros y compañeras nuestras, que sin duda fueron los mejores y las mejores de nuestro gobierno. Yo voy a traer a colación, porque, a ver, mucho se puede hablar, muchos de los senadores y las senadoras preopinantes hablaron de la oportunidad de esta reforma o de este proyecto que estamos tratando. Algunos tratan de hacer creer o de generar opinión en sentido contrario, diciendo que hay otras prioridades, que la gente piensa en otra cosa, que nos deberíamos dedicar más a la educación, a la salud. A ver, presidente, el Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, tiene una estructura institucional como para que determinadas áreas se dediquen a los temas de salud, determinadas áreas al sistema educativo y determinadas áreas al sistema judicial. Yo no le voy a pedir al ministro de Salud que se haga cargo de la reforma judicial ni de las medidas educativas que haya que tomar. O sea, para eso tenemos una ministra de Justicia, para eso tenemos un ministro de Educación, para eso tenemos un ministro de Salud. Bien decía hoy uno de los senadores, es como muy paradójico, ¿no? Que a los senadores y senadoras de la oposición le hagan ruido determinados aspectos de este proyecto y no le hayan hecho ruido otros aspectos, otras decisiones tomadas por el gobierno que ellos defienden, que fueron mucho más gravosos para la República Argentina, para los intereses del Estado y de todos y todas los argentinos. Están hablando y escandalizándose por un supuesto costo de 6.000 millones de pesos, de 8.000 millones de pesos que erogaría esta reforma judicial, pero a nadie le hizo ruido los 56.000 millones de pesos que tan solo en una semana tuvimos que pagar por intereses del EVAC para la bicicleta financiera de unos pocos amigos del gobierno de Mauricio Macri. Entonces creo que tenemos que ser cuanto menos ecuánimes o tratar de manifestar nuestro disenso y nuestra disconformidad en aspectos técnicos, en aspectos serios, porque si lo vamos a hacer con esta facilidad de la politiquería barata, créame que tenemos mucho, mucho más, digamos, quienes hoy integramos este gobierno nacional para sacar en cara tantísimos actos del gobierno anterior que, si bien ante una justicia históricamente desprestigiada, llegó a degradarla a niveles jamás imaginados por ningún ciudadano. Y para terminar, quiero poner un ejemplo de lo que significó el manejo de ese gobierno, de esa mesa judicial que los medios de comunicación legitimaron presentándola como un ápice, como un accesorio necesario y hasta legal del gobierno de turno. Un hecho, un caso que creo que resume toda la mugre con la que se han desenvuelto en estos años anteriores. Y lo pongo de ejemplo porque es un hecho del que he tomado conocimiento como integrante del Consejo de la Magistratura, o sea, lo conozco en primera persona, ni lo leí ni me lo contaron. Y me estoy refiriendo a las denuncias que oportunamente recibiera el doctor Irursum y el doctor Farad por el dictado de sentencias contradictorias ante las causas conocidas como de dólar futuros y del EVAC. Usted sabe que recuerdan todos ustedes que nuestra presidenta, por entonces presidenta, hoy vicepresidenta, nuestro ministro de Economía, fueron denunciados por el doctor Pinedo y por quien era el presidente del bloque de diputados en ese momento, Negri,
por la contratación de dólar a futuro. Bueno, esta denuncia cayó en esta suerte de suero de atracción, de fuero de atracción, perdón, en el no juez Bonadío. Bonadío entendió inmediatamente que la contratación de dólar a futuro se trataba de un fraude del Estado y ordenó el procesamiento. La Cámara, integrada por Irurson y Farat, confirmó este procesamiento y hasta el día de hoy ese juicio está abierto. Esto se llevó a cabo meses antes de las elecciones del 2015. Ha pasado el tiempo, senadora, ustedes, recuerdo. Ya termino. Recordarán ustedes con una puesta en escena allanando el Banco Central de la República Argentina, cuando además meses después el mismo juez Bonadío autoriza al Estado a pagar, digamos, las consecuencias de estos contratos de dólar futuro, cuyos beneficiarios no fueron los funcionarios de nuestro gobierno, sino los amigos de Mauricio Macri, y cuyos intereses, digamos, en aumento se originaron por la devaluación que hizo el mismo gobierno de Mauricio Macri. A los pocos meses, diputados nuestros hacen una denuncia por la emisión de Delevac. Obviamente que esta denuncia cae en el juzgado de Rafecas, no en el juzgado de Bonadío. Y Rafecas, con total criterio, resuelve no procesar, porque no se trataba de ningún fraude al Estado, de ningún delito, se trataba de un instrumento bancario que el Poder Ejecutivo Nacional, el Banco Central, tenían todo derecho de hacer uso. Bueno, se apela a esta misma corte de Irursun y de Farat, y ellos deniegan el procesamiento. O sea, ¿a qué vamos? Dos operaciones de iguales características, con igual perjuicio para el Estado, con los mismos objetivos, cuando la denunciada era Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, era delito. Cuando los denunciados eran Mauricio Macri y el mejor equipo de los 50 años, no era delito, era un instrumento bancario. Lo peor de todo esto, que cuando la denuncia sobre este dictado de sentencias arbitrarias llega al Consejo de la Magistratura, el consejero, digamos, a cargo de este expediente, en esta suerte también de complicidad que tiene que ver con un sistema judicial y con prácticas en el sistema judicial que queremos cerrar de ahora en adelante y para siempre, dejó dormir el expediente durante 3 años, con lo cual no hubo posibilidad de juzgar absolutamente a nadie. Ese consejero que dejó dormir esta denuncia durante 3 años para dejarla caducar se llamaba Miguel Ángel Pichetto. Yo lamento que hoy no lo tengamos como integrante de este Senado, porque tal vez los estuviera aconsejando a los senadores, Tiempo, a las senadoras, excedida, senadora. Sí, señor, a los senadores y senadoras de la oposición en el mismo sentido que lo hacía con nuestros compañeros y compañeros. No traten de ser una oposición responsable. Acompañen al gobierno cuanto menos en los primeros meses de gestión. No pongan palos en la rueda, no se opongan por oponerse. Así que, señor presidente, cierro diciendo que, a ver, yo no quiero que sucedan nunca más en la República Argentina estos desmanejos políticos partidarios tremendos, extravagantes, en el sistema judicial argentino, porque en la medida que sigamos dictando leyes o herramientas que modifiquen las malas prácticas, vamos a asegurar un mejor servicio de justicia para todos y para todas. Muchísimas gracias. Gracias, señora senadora. Tiene la palabra el senador Víctor Zimmerman.